fines de semana. Déjame apagarla. Pero por lo general es poco. Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo para llevarles a ustedes parte de la explicación que nos va a dar esta hora el embajador o ex embajador y representante de Venezuela en la ONU, Milos Alcalá, y todo esto por el tema de las más recientes sanciones y por supuesto las consecuencias que tienen estas sanciones para Venezuela por parte de los Estados Unidos. Bueno, es muy lamentable ver el efecto de la desprofesionalización de la diplomacia por parte del gobierno venezolano. Un gobierno tiene que utilizar los mecanismos de la diplomacia como arte, como ciencia, no como una especie de mazo para estar permanentemente dándole a los países del mundo, de América Latina, de Europa, de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de Australia. Hemos en este momento roto el récord de las notas diplomáticas de protesta, pero además con una visión de falso realismo, porque en vez de reconocer la crisis económica, la crisis social, la crisis política, la crisis ética que vive el país, siempre es otro el culpable. Y resulta que el principal culpable viene a ser los Estados Unidos. Es el que va a ejercer el magnicidio si va el presidente a la Asamblea General de Naciones Unidas, es el que va a invadir al país, es el que tiene los aviones listos para sacar a Maduro del gobierno, aparte de una serie de marchas y mecanismos. Tú no puedes tener una dialéctica de confrontación permanente y pensar que todo va a seguir igual. Cuando tú en el ámbito internacional lo que haces es confrontar a los países, y no solo los Estados Unidos, las sanciones vienen de Canadá, las sanciones vienen solicitadas por el presidente del Parlamento Europeo, las sanciones vienen de México, de Argentina. Las sanciones vienen por el retrato de una realidad que se evidenció durante la 72 Asamblea General de la ONU, en donde Venezuela lamentablemente está nada más y nada menos que al lado de países como Corea del Norte, que tiene amenazado a la humanidad con una guerra nuclear, situaciones como el del genocidio de Siria o como los respaldos al terrorismo por parte de un país como el Irán. ¿Y eso en qué posición pone a Venezuela? Sabemos que son sanciones individuales, pero ¿podría traer alguna consecuencia para el país en general, para sus ciudadanos? Lamentablemente sí. Es un país que está sufriendo con el colapso institucional. Es un país que antes era como una especie de isla democrática de bonanza en América Latina y hoy está sufriendo todas las consecuencias de un gobierno desequilibrado. Que estas medidas no buscan afectar a los venezolanos en general, no la buscan porque está individualizada a funcionarios públicos que están allí señalados. Pero es evidente que los va a afectar, porque el venezolano que vaya a viajar a un país europeo, a un país latinoamericano y ver un pasaporte venezolano, ya va a haber ahí como una especie de prevención, porque lamentablemente nos hemos convertido en un estado paria, en un gobierno que ha incumplido los acuerdos internacionales, un gobierno que está en el ojo del huracán y si bien no es lo que busca, lamentablemente sufrimos, igual que se sufre el hambre, igual que se sufre la situación de colapso institucional, también vamos a tener dificultades, eso no se puede obviar, a pesar de que la intención no es dirigida hacia los venezolanos, pero los efectos sí los tendremos. Embajador, ¿cómo coloca a Venezuela en el contexto internacional y en el tema de la diplomacia el decir por parte de Estados Unidos que se está acercando a Venezuela un narcoestado? Estamos hablando de un estado lleno de narcotraficantes. ¿Cómo coloca a Venezuela eso en el contexto internacional? Bueno, parte de eso es las medidas que se han tenido, porque hay una serie de acuerdos internacionales en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito del hemisferio, en los cuales los países se comprometen a la lucha contra el narcotráfico. Si ante la solicitud de los estados para que Venezuela cumpla no hay respuesta, o se expulsa a funcionarios de esos países que están luchando contra el narcotráfico, es evidente que hay suspicacia, es evidente que hay dudas. Y el tema es que lamentablemente eso es otra raya más para la imagen de una Venezuela que no está cumpliendo con los acuerdos internacionales. Esos acuerdos de lucha contra el narcotráfico o esos acuerdos para reafirmar la democracia o para reafirmar la vigencia de los derechos humanos no están allí solamente para tenerlos en una especie de carpeta de incumplimiento. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana ha catalogado este veto migratorio como una sanción al pueblo de Venezuela por considerarlo una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos o que eso interpreta las sanciones. ¿Es contra el pueblo venezolano? Esas son las medidas individualizadas. Ahora, hubo un rey en Francia que decía, el Estado soy yo.
Entonces, cuando afectan al Estado, ese gobernante que está sancionado por incumplimientos de acuerdos internacionales trata de justificarlo diciendo que es contra el pueblo venezolano. Pero eso no solamente es en esta sanción, no hay alerta, decisión internacional en donde la Cancillería venezolana de manera automática no reacciona de la misma forma. Nosotros tenemos el récord mundial de notas diplomáticas de protesta de ese estilo, en vez de buscar entrar en el ámbito de las relaciones civilizadas internacionales, dando respuesta a ese clamor en el incumplimiento de compromisos internacionales. El hecho de que Canadá haya tomado una decisión similar a la de los Estados Unidos, 40 funcionarios sancionados, ¿esto tiene algún precedente en la historia de Venezuela que Canadá haya sancionado? Jamás, no solamente el tema de las sanciones de Estados Unidos y de Canadá. Están las sanciones también solicitadas por el presidente del Parlamento Europeo, el honorable Tajani. Están las sanciones que también han sido anunciadas por Argentina, por México. Es decir, hay una situación que Venezuela en su historia no ha tenido una posición tan desastrosa. Llámese OEA, llámese Mercosur, llámese UNASUR. El canciller en Nueva York hizo todo para que hubiera una reunión del CELAC, que ha tratado de establecerse como un mecanismo para expulsar a los Estados Unidos y Canadá, y no lo logró a pesar de que la sede es un país aliado, relativamente aliado del gobierno venezolano, que es El Salvador. ¿Por qué? Porque Venezuela ha incumplido las bases internacionales y el aislamiento es precisamente por no entender que en la comunidad internacional tiene que buscar mecanismos de solución y de cumplir con los compromisos suscritos. Usted habla de cumplir los compromisos suscritos, se está hablando del tema del diálogo. El Grupo de Perú ha exhortado a que se materialice el diálogo. ¿Cree usted que esta posibilidad del diálogo pudiera encauzar a Venezuela en otra visión diferente a la que usted ya ha señalado, que tiene un estigma diplomático en el mundo entero? No hay duda alguna de que una solución para Venezuela es a través del diálogo. No hay mecanismo internacional, Carta de las Naciones Unidas, cartas de la OEA, organismos que no busquen los métodos de solución pacífica. Lo grave es el incumplimiento. Entonces, el problema del diálogo no diálogo, de la oxigenación que ha buscado el gobierno y no cumplir con los acuerdos, es lo que dificulta el mecanismo de una verdadera voluntad de cumplir. Estamos en un momento de rechazo de la opinión pública venezolana, y solamente los venezolanos somos los artífices de nuestro futuro, y por eso es que es tan importante llegar a una solución a través del diálogo, pero el gobierno tiene que entender que ya terminó su mandato y de que hay que ir a la transición, crear un gobierno de salvación nacional, un gobierno de unidad nacional en la que el sentido autoritario, dictatorial de aplastar a todos los que piensen distinto no puede darse en Venezuela, sino que tiene que ser un diálogo. Y para hacer el diálogo tiene que cumplir, entre otros, los mecanismos que ha sugerido el secretario de Estado Vaticano, que son los 4 puntos fundamentales para dialogar. Son hasta este momento 46 funcionarios por parte de los Estados Unidos y 40 por parte de Canadá. El hecho de que sean ministros, el propio presidente, el vicepresidente, ¿qué dice de esa lista? Bueno, es lamentable, una lista negra que va a aumentar a nivel internacional con una profunda preocupación de quién, y que evidentemente tendría que buscar los mecanismos para demostrar que no están en violación a los acuerdos internacionales. Pero ¿qué suele hacer el gobierno? Más bien promover a aquellos que están en las listas, promover a los que están imputados en narcotráfico, promover a los que violan derechos humanos, promover a aquellos que están metidos en corrupción. Y eso evidentemente, en vez de ayudarnos, lo que hace es desayudarnos, si me permiten la palabra. Es lo que nos ponen en una situación de aislamiento cada vez mayor. Palabras de Milos Alcalay, quien es embajador de carrera y ex representante diplomático de Venezuela ante las Naciones Unidas. Ha dicho claramente que estas sanciones son individuales, pero que afectan al país porque de alguna manera todos los venezolanos quienes vayan a ir a alguno de los países, sea Estados Unidos o sea Canadá, se ven en una situación comprometida desde el punto de vista de la imagen. Pero son estos 80 funcionarios que él ha dicho, Milos Alcalay, quien es embajador de carrera y también ex representante diplomático ante las Naciones Unidas, que esto obliga a Venezuela a encauzar
encauzarse en lo que es la dinámica diplomática venezolana, que no es en contra del país, que hay un récord de protestas por parte de la Cancillería venezolana en notas de protesta y que eso no va a mejorar la situación, que debe haber un cauce democrático y ve la posibilidad en el diálogo y este exhorto que ha hecho el Grupo de Perú acá en Venezuela para que se fomente un diálogo en función de que se concreten los aspectos que allí se establezcan los 4 puntos fundamentales. Recordaba lo que ya había establecido el Vaticano, como entre ellos está el tema de atacar el tema económico, liberar a los presos políticos acá en Venezuela y permitir elecciones libres en función de que se den ya condiciones claras para retomar el cauce democrático en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.